La mayoría de las personas que hoy están construyendo su jubilación están, en realidad, diseñando su propio naufragio financiero sin saberlo. Existe una creencia profundamente arraigada, alimentada por décadas de publicidad y consejos superficiales, de que si logras llegar a la meta de los 65 años con una cifra de 6 dígitos en tu cuenta de ahorros, habrás vencido al sistema. Pero los datos fríos de la realidad cuentan una historia muy distinta y mucho más alarmante. El estadounidense promedio se jubila actualmente con aproximadamente $200,000 ahorrados. Para muchos, esto suena como una fortuna acumulada tras una vida de esfuerzo. Pero cuando aplicamos la aritmética básica sin el filtro del optimismo corporativo, la estructura se desmorona. Según la Oficina de Estadísticas Laborales, el gasto anual promedio de un hogar en edad de jubilación es de casi $55,000. Si restamos los beneficios de la seguridad social, que aportan unos $23,700 anuales, nos queda una brecha de $31,000, que debe salir directamente de los ahorros personales. Si dividimos esos $200,000 entre los 31,000 necesarios cada año, el resultado es aterrador. El dinero se agota en poco más de 6 años. Esto significa que la mitad de la población que se jubila hoy se quedará sin un solo centavo antes de cumplir los 72 años. Lo más trágico de esta situación es que a cada una de estas personas se les dijo en algún momento que estaban haciendo las cosas bien, que estaban siguiendo el camino correcto hacia la seguridad financiera. Este video no trata sobre el consejo simplista de que deberías haber ahorrado más. Decirle a alguien que se queda sin dinero que debió ahorrar más es una observación retrospectiva inútil, no una explicación del problema. La verdadera explicación reside en las matemáticas, que la industria financiera prefiere no mostrarte, y en las estructuras de incentivos de un sector que obtiene mucho más provecho de tu esperanza que de tu claridad mental. La industria financiera necesita que creas en la magia del interés compuesto y en promedios históricos lineales, porque esa creencia te mantiene invirtiendo y pagando comisiones durante 40 años. Sin embargo, el retiro no es una fase de acumulación. Es una fase de supervivencia, donde las reglas del juego cambian por completo. Lo que funcionó para ver crecer tu patrimonio es exactamente lo que puede destruirlo cuando empiezas a extraer dinero de él. Estamos ante una trampa diseñada por la mercadotecnia, donde el éxito se mide por el tamaño del barco al momento de zarpar, ignorando por completo si el casco tiene la integridad estructural necesaria para resistir el océano real. Si no logras comprender los mecanismos invisibles que quiebran un plan de retiro, que en el papel parece sólido, podrías encontrarte en una década exactamente en el mismo lugar que aquellos que hoy ven cómo su patrimonio se desvanece mientras aún les queda mucha vida por delante. Para visualizar este problema, utilizaremos la metáfora del barco con filtraciones. Imagina que pasas 4 décadas de tu vida laboral llenando un barco con suministros, ahorros, contribuciones a planes de retiro y crecimiento compuesto. Finalmente, a los 65 años, lanzas la embarcación al agua. Desde el muelle, el barco se ve imponente, las velas están limpias, y tú te paras en la cubierta pensando que finalmente lo has logrado. Es el momento del triunfo. Sin embargo, tras apenas 3 años de navegación, notas que el nivel del agua dentro del casco es más alto de lo que debería. Empiezas a sacar agua desesperadamente, pero no logras identificar por dónde entra porque nunca te enseñaron a mirar por debajo de la línea de flotación mientras construías la nave. El barco parecía sólido en el puerto, pero la realidad del mar es implacable. Cada uno de los 4 mecanismos que analizaremos hoy sigue esta misma estructura. Son invisibles desde la comodidad del muelle, pero se vuelven catastróficos una vez que ya estás en alta mar y no hay vuelta atrás. No se trata solo de cuánto dinero tienes.
sino de cómo ese dinero interactúa con factores externos que la mayoría de los asesores prefieren omitir en sus presentaciones coloridas. La urgencia de entender esto hoy es máxima porque las condiciones actuales del mercado y la economía no se parecen en nada a los promedios históricos de los últimos 50 años. El optimismo ciego es un lujo que un jubilado no puede permitirse. La brecha entre lo que la gente cree que necesita para retirarse con comodidad, que según las encuestas más recientes, supera el $1.400.000, y la realidad de los $200.000 que tiene el ciudadano medio. Es un abismo de más de $1 millón. Pero el problema no es solo la falta de capital, sino la aplicación de reglas matemáticas obsoletas a carteras que no tienen el tamaño suficiente para soportarlas. Por ejemplo, la famosa regla del 4%, que se enseña como una verdad absoluta, fue diseñada para personas con patrimonios tan grandes que podían permitirse el lujo de vivir de las rentas sin tocar el capital principal. Entregarle esa regla a alguien con ahorros modestos es como darle un manual de instrucciones de un avión a alguien que conduce una bicicleta. Al final de este análisis, entenderás por qué confiar en los promedios es la forma más rápida de fracasar. ¿Por qué el riesgo de la secuencia de los retornos es más peligroso que una caída del mercado? ¿Y cómo los costos de salud y las debilidades del sistema de seguridad social actúan como agujeros silenciosos que hunden los barcos más prometedores? Prepárate para ver la realidad de tus finanzas sin el filtro de comodidad habitual, porque solo la claridad absoluta puede ofrecerte una verdadera oportunidad de supervivencia. Para ilustrar cómo el tiempo y el azar pueden destruir un plan que parece perfecto en el papel, examinemos la historia de dos jubilados que representan miles de casos reales. Llamémosles Francisco y su vecino Ramón. Ambos decidieron retirarse el mismo día, con carteras idénticas de 1 millón de unidades monetarias, aplicando una estrategia de inversión equilibrada compuesta por un 60% en acciones y un 40% en bonos. Ambos acordaron retirar 40,000 unidades al año para cubrir sus gastos básicos, ajustando esa cifra anualmente según el encarecimiento de la vida. La única diferencia entre ellos no fue su inteligencia, su disciplina o su selección de activos, sino simplemente el momento en el que el azar los colocó en el calendario. Francisco se jubiló en enero de 2007, mientras que Ramón, por diversas circunstancias personales, esperó hasta enero de 2012. Al cabo de 15 años, el resultado es una paradoja cruel. Francisco se ha quedado sin dinero por completo, mientras que Ramón tiene más de 1.200.000 unidades en su cuenta. La razón de esta divergencia catastrófica radica en el riesgo de la secuencia de los rendimientos. Un fenómeno que la mayoría de los ahorradores ignora hasta que es demasiado tarde para reaccionar. Francisco tuvo la desgracia de comenzar su jubilación justo antes de la gran crisis financiera de finales de la década de 2000. En sus primeros 18 meses como jubilado, el mercado de valores perdió más de la mitad de su valor. Cada mes que el mercado caía, Francisco se veía obligado a vender sus participaciones a precios de saldo para obtener los fondos necesarios para vivir. Al hacer esto, cristalizó sus pérdidas y redujo drásticamente su base de activos, lo que le impidió participar plenamente en la recuperación posterior. Sus pérdidas se capitalizaron a la inversa, creando una espiral descendente donde cada retirada de dinero era un golpe mortal para la supervivencia de su patrimonio a largo plazo. Ramón, por el contrario, comenzó su andadura 5 años después, en medio de uno de los periodos de mayor crecimiento económico de la historia reciente. Sus primeros 10 años de jubilación estuvieron marcados por ganancias constantes y una volatilidad mínima. Cuando finalmente llegaron las correcciones del mercado,
Ramón ya había construido un colchón financiero tan robusto que las caídas no pudieron comprometer su capital principal. Este contraste nos enseña una lección fundamental que la industria financiera a menudo oculta tras promedios anuales engañosos. El orden en que recibes los rendimientos de tus inversiones importa mucho más que el rendimiento promedio a largo plazo. La investigación académica más rigurosa demuestra que aproximadamente el 77% del resultado final de una cartera de jubilación se explica exclusivamente por los rendimientos obtenidos durante los primeros 10 años de retiro. No importa si el mercado rinde un promedio excelente durante 3 décadas, si los primeros 5 años son negativos, mientras tú estás extrayendo capital de forma agresiva. Los primeros 60 meses de tu retiro son una verdadera trampilla. Si caes por ella debido a una mala racha inicial del mercado, no hay cantidad de crecimiento futuro que pueda reparar el daño estructural causado a tu patrimonio. Esta es la diferencia entre el enfoque sistemático del 1%, que entiende la fragilidad de la fase de distribución, y el enfoque emocional de las masas, que confía ciegamente en que el futuro se comportará como un gráfico de líneas rectas ascendentes. Esta realidad es especialmente preocupante en el contexto actual de 2026. Nos encontramos en un momento histórico, donde las valoraciones de las empresas están en niveles extremadamente elevados en comparación con sus beneficios reales. El indicador de valoración ajustado al ciclo, que mide si las acciones están caras o baratas en relación con sus ganancias históricas, se ha mantenido en niveles que sugieren una rentabilidad futura mucho más baja de lo habitual. Los datos indican que cuando este indicador es alto, el riesgo de una secuencia de rendimientos desfavorable aumenta de forma exponencial para quienes comienzan sus retiros en ese preciso instante. El mercado no necesita colapsar por completo para destruir tus sueños. Simplemente necesita rendir por debajo de la media histórica durante el periodo crítico en el que tú estás realizando tus retiradas de capital. El consejo convencional de mantener el rumbo es excelente durante la fase de ahorro cuando eres joven, pero se convierte en una receta para el desastre cuando estás en la fase de retiro. La mayoría de los planes de jubilación se basan en una línea recta de crecimiento, pero la vida real es una secuencia quebrada de eventos, donde el momento exacto de tu salida determina tu supervivencia. La industria financiera te vende el promedio porque es reconfortante y fácil de digerir. Pero el jubilado promedio no vive en un mundo de promedios estadísticos, sino en el mundo real de las facturas mensuales y el agotamiento irreversible de sus activos. Lo que le sucedió a Francisco no fue un error de carácter ni una falta de previsión personal, sino una falla estructural en la forma en que se diseñan los planes de retiro para el ciudadano medio. Él creía que su sistema era sólido, porque así se lo indicaban las proyecciones de su asesor. Pero esas proyecciones ignoraban que el riesgo es máximo precisamente cuando la cartera es más vulnerable. Al inicio del retiro, mientras que el inversor sofisticado entiende que debe protegerse contra esta variabilidad inicial mediante estrategias de reserva de efectivo y flexibilidad en los gastos. El inversor común suele ser lanzado a la incertidumbre del mercado con una venda en los ojos, confiando en que la suerte del calendario estará de su lado. Al final, la diferencia entre una jubilación llena de libertad y una marcada por el miedo constante a quedarse sin fondos no radica en haber trabajado más duro, sino en haber comprendido la arquitectura oculta de los rendimientos financieros. Entender que el mercado no tiene piedad y que el castigo por retirar dinero durante una racha bajista es permanente. Es el primer paso para dejar de ser una víctima de las circunstancias y empezar a gestionar un sistema con verdadera claridad estratégica.
Solo mediante esta comprensión profunda podemos evitar que nuestro barco financiero se hunda apenas unos kilómetros después de haber zarpado con tantas esperanzas acumuladas durante una vida entera de esfuerzo y ahorro. El tercer mecanismo que carcome la estabilidad de cualquier jubilación es, quizás, el más insidioso, porque se disfraza de una necesidad vital que todos creemos tener cubierta: la salud. Existe una desconexión masiva entre lo que el ciudadano promedio espera de los sistemas de protección pública y lo que la realidad aritmética impone. El barco, que parecía sólido en el muelle a los 65 años, comienza a hacer agua debido a los costos médicos que la industria financiera suele mencionar de pasada y luego enterrar bajo una avalancha de matices técnicos. Datos de fuentes de análisis de prestigio indican que un jubilado en 2026 debe esperar gastar, en promedio, más de 170 y $2,000 únicamente en gastos médicos directos a lo largo de su retiro. Esta cifra ha experimentado un crecimiento constante, superando con creces el encarecimiento de los bienes y servicios básicos. De hecho, mientras que los precios generales aumentan a un ritmo moderado, la atención médica ha inflado su costo de manera desproporcionada en las últimas décadas. Pero el verdadero peligro no es la cifra que te dan, sino lo que esa cifra oculta por omisión. Ese cálculo es el suelo y no el techo de los gastos, ya que no incluye los cuidados de larga duración, la atención dental especializada, la visión o los medicamentos de venta libre. Es estrictamente el costo de las primas y los desembolsos directos de los seguros básicos, dejando fuera de la ecuación las necesidades más costosas que surgen inevitablemente con el paso del tiempo. La verdadera catástrofe financiera ocurre cuando entramos en el territorio de los cuidados de asistencia personal, es decir, la ayuda necesaria para las actividades básicas de la vida diaria como el aseo, el vestido o la alimentación. 7 de cada 10 personas que hoy cumplen 65 años necesitarán algún tipo de estos cuidados antes del fin de sus días, y el sistema público de salud para jubilados no cubre prácticamente nada de ello. Aquí es donde el ahorro mediano de $200,000 choca frontalmente con la realidad de las residencias de mayores, cuyos costos anuales en 2026 superan los $118,000 para una estancia compartida y los $129,000 para una privada. La aritmética es brutal y rápida. Si terminas necesitando una residencia de cuidados intensivos, tus ahorros de toda una vida se evaporarán en menos de 2 años. Los datos muestran que casi la mitad de las personas solteras que ingresan en una institución de este tipo agotan la totalidad de sus ahorros en el primer año. Solo cuando el individuo se ha quedado literalmente en la miseria, es cuando otros programas de asistencia para personas sin recursos intervienen. El modelo de planificación financiera tradicional rara vez incluye una línea de gasto real para este escenario, tratando la dependencia física como una anomalía estadística, en lugar de lo que realmente es. Un suceso con una probabilidad de ocurrencia superior al 70%. Además de los costos visibles de la vejez, existe lo que denominamos la factura invisible, que afecta a quienes deciden o se ven obligados a dejar de trabajar antes de los 65 años. Este periodo de transición es un desierto financiero, donde el individuo ya no cuenta con la cobertura médica vinculada a su empleo, pero aún no tiene acceso a los beneficios públicos por edad. En este desfase, el costo de un seguro médico privado puede oscilar entre los $1,500 y los $3,000 mensuales por persona, lo que supone un gasto anual de hasta $36,000 antes de haber visitado siquiera a un médico. Casi ningún calculador de jubilación convencional incluye esta cifra con su peso real, lo que lleva a miles de personas a lanzarse al retiro, creyendo que están listas.
solo para descubrir que la brecha de salud previa a la cobertura pública consume sus primeros 5 años de ahorros. Sí, este es el tercer agujero por debajo de la línea de flotación. El barco se veía majestuoso desde el muelle, pero no fue diseñado para soportar el peso de una salud que se encarece sistemáticamente mientras tus ingresos permanecen estáticos. La transición de la independencia total a la necesidad de cuidados es una rampa financiera hacia el agotamiento del capital que la mayoría prefiere ignorar, pero que el sistema financiero utiliza para proyectar un optimismo que sus propios datos desmienten. Finalmente, el análisis estratégico nos obliga a mirar más allá de los porcentajes de retiro idealizados y centrarnos en la gestión del riesgo de ruina definitiva. La psicología conductual explica que el cerebro humano tiende a subestimar los costos futuros que no son inmediatos, prefiriendo enfocarse en la gratificación de la libertad presente. Sin embargo, el 1% que gestiona su capital de forma sistemática no trata la salud como una variable aleatoria, sino como un pasivo fijo que debe ser financiado con la misma rigurosidad que una deuda hipotecaria. Entender que los programas públicos no son un fondo de cobertura total, sino un apoyo limitado, es fundamental para evitar la parálisis cuando la crisis médica ocurra. Mientras la mayoría se consuela pensando que el Estado los cuidará, el inversor sistemático reconoce que la brecha de salud es una realidad que requiere una reserva de capital específica. El problema nunca fue la falta de ahorro en términos absolutos, sino la falta de claridad sobre el destino real de esos fondos. Sin una estructura que diferencie el capital destinado al estilo de vida del capital reservado para la fragilidad biológica, el barco financiero terminará siendo una cáscara vacía que se hunde ante la primera tempestad de salud, dejando al jubilado a merced de una burocracia que solo actúa cuando ya no queda nada que proteger. El cuarto mecanismo que amenaza con hundir la embarcación es el que afecta a todos los ciudadanos, independientemente de su nivel de ahorro o de su estado de salud, y es el que la mayoría enfrentará sin un plan de contingencia real. La fragilidad del sistema de seguridad social. Para aproximadamente la mitad de los jubilados, los beneficios de este sistema representan entre el 40 y el 50% de sus ingresos totales. Y para aquellos con menos ahorros, esta cifra puede superar el 80%. No estamos ante un simple complemento, sino ante el suelo sobre el cual se apoya toda su estructura de supervivencia. Sin embargo, este suelo tiene grietas estructurales profundas. Los informes oficiales de los administradores del sistema indican que el fondo de fideicomiso encargado de pagar estos beneficios se agotará en un horizonte de apenas 7 u 8 años, alrededor de 2032 o 2033. Es vital entender que el programa no desaparecerá por completo, ya que seguirá nutriéndose de los impuestos sobre los salarios de los trabajadores activos, pero bajo la ley actual. Esos ingresos solo alcanzarán para cubrir aproximadamente el 77% de los beneficios programados. Esto se traduce en un recorte automático y simultáneo de casi una cuarta parte para todos los beneficiarios. Para una pareja promedio, esto significaría una reducción de unos $16,500 anuales, una cifra que marca la diferencia entre conservar el hogar o verse obligado a abandonarlo. Esta es la última filtración por debajo de la línea de flotación. El barco parecía sólido al zarpar. Pero el muelle en el que contabas atracar se está alejando de ti justo cuando más lo necesitas. La industria financiera suele filtrar esta información para no generar pánico, pero el enfoque sistemático del 1% exige mirar estos datos con una frialdad quirúrgica. Los más expuestos no son necesariamente quienes ya están jubilados, sino las personas que hoy tienen entre 50 y 57 años.
Ellos alcanzarán su edad plena de jubilación precisamente dentro de la ventana proyectada para el agotamiento del fondo. Han pasado décadas contribuyendo a un sistema bajo la promesa de una seguridad que, en su forma actual, es matemáticamente insostenible sin cambios drásticos. Mientras que en el pasado se lograron soluciones legislativas, el margen de tiempo para realizar ajustes graduales se reduce cada año que pasa sin acción. Esto crea una vulnerabilidad sistémica para quienes han construido sus proyecciones de ingresos basándose en estados de cuenta que asumen que el fondo nunca se esgotará. La mayoría de los fracasos en el retiro no ocurren por un solo error catastrófico, sino por una secuencia de decisiones racionales tomadas bajo una presión extrema. Cuando el ingreso esperado de la seguridad social se reduce, el jubilado se ve obligado a extraer más de su cartera de inversiones, lo que a su vez acelera el riesgo de la secuencia de rendimientos que mencionamos anteriormente. Es un efecto dominó donde un fallo en el sistema público obliga a un error en el sistema privado, llevando a la ruina total por una simple cuestión de encadenamiento de sucesos. Para evitar este destino, debemos pasar de la observación a la ejecución de un algoritmo de defensa claro y calibrado. El primer paso de este sistema es retrasar la solicitud de los beneficios de la seguridad social hasta el máximo posible, idealmente hasta los 70 años. No se trata de un consejo genérico, sino de una decisión basada en un rendimiento garantizado. Por cada año que retrasas la solicitud después de tu edad plena de jubilación, tu beneficio aumenta aproximadamente un 8% anual. En el mercado financiero actual, no existe ningún activo con un riesgo tan bajo que ofrezca un retorno del 8% garantizado y ajustado por la inflación. Implementar una estrategia puente, utilizando ahorros específicos o fuentes de ingresos temporales para cubrir los años entre el retiro laboral y los 70 años. Es una de las maniobras más potentes para blindar el suelo de tus ingresos de por vida. El segundo paso es la creación de una reserva de liquidez estratégica para combatir el riesgo de la secuencia de rendimiento. Antes de jubilarte, debes separar entre 18 y 24 meses de tus gastos totales de vida en activos líquidos, como cuentas de alta rentabilidad o bonos de muy corto plazo, mantenidos completamente fuera de tu cartera de inversión principal. Esta reserva existe con un único propósito. Si el mercado cae un 30 o 40% en tus primeros años de retiro, no venderás ni una sola acción. Vivirás de esta reserva mientras dejas que tu patrimonio se recupere, evitando cristalizar pérdidas en el peor momento posible. El tercer paso del algoritmo consiste en realizar una auditoría detallada de los costos de salud antes de declarar que estás listo para retirarte. Debes dejar de ver la salud como un porcentaje vago de tus ingresos y empezar a tratarla como una partida presupuestaria desglosada por cada dólar, primas de seguros, topes máximos de desembolso de bolsillo, gastos dentales, de visión y, lo más importante, un plan de contingencia para cuidados de larga duración. Si planeas retirarte antes de los 65 años, el costo de la cobertura privada debe ser el centro de tu cálculo, ya que esos años pueden consumir una parte desproporcionada de tu capital, antes incluso de empezar la jubilación oficial. Este nivel de detalle es lo que separa a quienes gestionan un sistema de quienes simplemente esperan tener buena suerte. El barco parece sólido a los 65 años, no porque el mar se ha calmado, sino porque el capitán ha identificado cada posible vía de agua y has instalado las bombas de achique necesarias antes de perder de vista la costa. La gestión consciente del capital no se trata de predecir el futuro, sino de construir una estructura que sea inmune a las predicciones erróneas, asegurando que tu libertad no dependa de la benevolencia de los mercados o de la puntualidad legislativa, sino de la arquitectura matemática de tu propio plan de salida.
Para entender el desenlace de esta historia, debemos volver a Francisco, aquel jubilado que comenzó su andadura en enero de 2007 y que hoy, a sus 75 años, representa la culminación de todas las grietas que hemos analizado. Su historia no terminó con la crisis de 2008. Ese fue solo el primer golpe. A los 72 años, cuando su cartera ya estaba debilitada por haber extraído capital en mercados bajistas, su esposa necesitó una cirugía de reemplazo de cadera, que derivó en complicaciones, rehabilitación prolongada y la necesidad de asistencia domiciliaria durante meses. Francisco tuvo que afrontar 60,000 unidades monetarias en costos directos de su bolsillo, que su plan complementario no cubría totalmente. En ese momento de máxima presión, tuvo que decidir entre agotar lo poco que quedaba de sus inversiones o recurrir a su seguridad social de forma anticipada. Optó por lo segundo, una decisión completamente racional, bajo coacción emocional, pero que le costó una reducción permanente de sus ingresos mensuales por el resto de su vida. Al final, el costo acumulado de esa decisión de tiempo, sumado a la pérdida de los incrementos por demora, se tradujo en casi 300,000 unidades de ingresos no percibidos a lo largo de su jubilación. Francisco no fracasó por falta de voluntad ni por una mala ética de trabajo. Fracasó porque se vio obligado a tomar decisiones críticas en tiempo real bajo condiciones de estrés financiero extremo. Precisamente la situación para la cual la mayoría de los seres humanos no estamos biológicamente programados. La diferencia fundamental entre Francisco y alguien que gestiona su capital de forma sistemática reside en la comprensión de lo que llamamos el código de salida. No se trata simplemente de una cifra mágica de ahorro, sino de un marco de trabajo matemático que traduce la investigación académica en decisiones ejecutables. Este sistema reemplaza la rigidez obsoleta de la regla del 4% por un método de extracciones dinámicas. En lugar de retirar una cantidad fija ajustada por la inflación, el sistema ajusta el flujo de dinero anualmente basándose en el rendimiento real de la cartera. Si el mercado sufre, el sistema reduce automáticamente los gastos no esenciales, protegiendo el núcleo del patrimonio y permitiendo que la nave siga a flote durante las tormentas. Asimismo, un plan sistemático identifica y presupuesta la factura invisible. Esos años críticos, entre el cese de la actividad laboral y la elegibilidad para los programas públicos de salud. Quien entiende esto sabe que no puede lanzar el barco sin antes haber financiado este puente financiero, cuya omisión es una de las causas principales de naufragio en las jubilaciones que parecen sólidas desde la costa. Al final del día, la gestión del patrimonio en la vejez no es un ejercicio de esperanza, sino de ingeniería financiera, aplicada a la fragilidad de la vida. Este video no ha tratado realmente sobre dinero, sino sobre la libertad de elección y la seguridad de no ser una carga para los demás. La industria financiera te vende optimismo, porque el optimismo te mantiene pasivo y pagando comisiones. Pero la claridad estratégica es la única herramienta que puede ofrecerte una verdadera autonomía. El 1% no es más inteligente que tú. Simplemente utiliza sistemas que eliminan la emoción del proceso de toma de decisiones. Han entendido que el retiro no es el final de la carrera, sino el inicio de la fase más peligrosa de la gestión de activos, donde la supervivencia depende de la capacidad de absorber choques externos sin destruir la base de capital. Si has llegado hasta aquí, es porque comprendes que seguir las recomendaciones generales diseñadas para las masas es una receta para el promedio. Y el promedio en la jubilación actual está muy cerca de la precariedad. Gestionar tu capital con conciencia significa aceptar las realidades matemáticas por encima de las narrativas reconfortantes de los medios de comunicación financieros que solo buscan ruido y atención momentánea. La transformación hacia una mentalidad
de sistema requiere un primer paso fundamental: dejar de ser un espectador de tus propios números y convertirte en el arquitecto de tu salida. Suscribirte a este canal no es un gesto para inflar métricas, sino un compromiso con la educación financiera profunda y la gestión consciente del capital. Cada análisis que compartimos busca darte la perspectiva necesaria para que, cuando llegue el momento de lanzar tu barco, sepas exactamente dónde están las filtraciones y cómo sellarlas antes de que el agua llegue a la cubierta. El futuro pertenece a quienes son capaces de leer los informes actuariales, entender los riesgos de secuencia y anticipar los costos de salud con la misma seriedad con la que un empresario analiza su balance de situación. La inversión perezosa, aquella que se basa en sistemas robustos y aburridos pero matemáticamente impecables, ha construido muchas más fortunas y ha salvado muchas más jubilaciones que cualquier esquema rápido o meme de criptoactivos. Al final, lo que queda no es cuánto ganaste, sino cuánto fuiste capaz de proteger para asegurar tu dignidad en los años donde el tiempo es tu activo más valioso. Recuerda siempre que el barco puede verse hermoso desde el muelle, pero tu vida depende de lo que ocurra por debajo de la línea de flotación.